Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de ADOMAINT, de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Y este es un episodio especial del Día del Padre, el cual compartimos con uno de los padres fundadores de ADOMAINT, el doctor Daniel Rivera. Fue una conversación súper interesante, ya que el doctor tiene muchísima historia que contarnos. Probablemente sea uno de los episodios más largos de este podcast, pero yo sé que a ustedes les va a pasar el tiempo y ni se van a dar cuenta. Espero que disfruten este episodio tanto como yo lo hice. Mi querido maestro Daniel Rivera, ¿cómo está usted? Bueno, déjame saludarlo como los políticos tenemos que saludar, Sí, claro. No solamente los internistas, porque el internista cuando da la mano, Sí. ve la temperatura del paciente. Y mucha otra información también. Ah, claro que sí. Y también si la gente es confiable o no, porque la gente que da la mano de una forma que no termina de convencernos. Así es. Y la otra cosa que tiene el internista, que es más cercano que cualquier especialidad. Sí, totalmente. Así es. Así es. Doctor, nosotros estamos honrados de tenerlo aquí. Desde hace tiempo que hay gente en el chat de ADOMAINT que usted pertenece que está pidiéndolo. ¿Se acuerda cuando estaba en campaña? La gente me atacaba como que era yo el culpable de que usted no estuviera aquí. Pero entendemos que el tiempo de Dios es perfecto y estamos cumpliendo un sueño del podcast de ADOMAINT. Muy bien, a su orden siempre. ¿De dónde es usted? Bueno, realmente de aquí, de Santiago, de los Caballeros. Nací en un barrio que inicialmente le decían el Maco. Sí. Es el que está frente al Hospital Cabral Ibáez. Entonces, el Maco verdadero fue desbaratado para hacer el parqueo del nuevo Hospital Cabral Ibáez. ¿Y por qué le decían el Maco esa zona? Porque los caballos y los burros llegaban ahí, habían charcos y había mucho sonido de los sapos. Entonces, con los años eso pasó y toda esa sabana y esos charcos fueron resecados y tratados para hacer el nuevo Hospital Cabral Ibáez. Y donde está el SEIMA es el Hospital Cabral Ibáez, el viejo. Sí. Entonces yo digo que ahora se llama Villa Belén, muy fino. Sí, está fino eso. Y es el parque donde yo habitaba todos los días, compañero de los vecinos y la cosa. Es ese pequeño parque que se llama Ercilia Pepín, Exacto. que está frente al Cabral y frente al Hospicio San Vicente de Paúl. Entonces la gente dice, pues eso fue lo que te hizo ser médico. No, inicialmente no. Porque no me estaba dando cuenta que sí era a la larga lo que podía influir. Hubo algún estímulo, obviamente. A la larga. Pero ¿qué sucede? Que inicialmente, yo le he dicho en otras ocasiones, yo veía a Juan Jiménez y a Domingo Luna pichar delante de él en el barrio. Una bola increíble, una fuerza increíble. Y muchos decíamos, vamos a ser peloteros. Sí. Pero habían dos detalles, no me había dado cuenta. Mi papá era inspector de salud pública. Y yo salía con él a la vigilancia de aquella época de los bares, restaurantes, la decomisación de alimentos. Y en segundo lugar, sin darme cuenta, cada vez que había una emergencia, todos corríamos al hospital viejo a ver la emergencia que ocurría. Porque estaban cerquita. Estaba cerca. Pero después, en las vacaciones, nos permitían, sin carta y sin nada, practicar en los hospitales. Nosotros nos íbamos a ayudar a la emergencia. No existían ni las universidades en Santiago. Y nosotros ahí poco a poco nos fuimos dando cuenta entonces que había esa decisión. Entonces, Santiago de los Caballeros, vinculado al Cabral Ibáez, sí, muy donde vivía. ¿Y a qué se dedicaba su mamá? Bueno, mi mamá, la gente quizá no lo cree hoy, ganaba 54 pesos mensuales. Y mi papá, como inspector de salud pública, 125. Entonces, mi mamá tenía la costumbre de quizá de servir porque trabajaba despachando leche en polvo y harina de maíz en Pueblo Nuevo. Oiga eso. Entonces yo en vacaciones la acompañaba. Oye, la hora que se levantaba esa hora, a las 4 de la mañana, para llegar a los puestos a las 5. En esa época, lo que tú veías eran las marchantas y gente que salía a trabajar, más nada. Había seguridad, todo era sano, todos éramos vecinos. Íbamos a un barrio de vecinos como era Pueblo Nuevo. Y ahí entonces conocí todas las necesidades que vive la población, por ejemplo, claro, de bajos recursos. Lo expuso a una realidad diferente a la que usted Correcto, tenía. Pero yo vivía en un barrio que yo tenía de que mejor condiciones, pero mira que era un barrio.
Entonces, a veces, cuando nos ven ahora, ministro, senador, internista y todas esas cosas, dicen, este es de los popis. Sí. No, y no tiene nada que ver porque el apellido Rivera es de Tamboril y no tiene nada que ver. No, Rivera es de Tamboril, no sabía. Ese Rivera es de Tamboril y no tiene que ver con los Rivera que puedan tener más recursos que nosotros. Sí, que existen. Siempre hay Sí. una parte de la familia que tiene más recursos que la otra. ¿Y sus hermanos? ¿Cuántos eran? Éramos 7, imagínate esa época, 7 familia grande. hermanos, pero él falleció uno lamentablemente por diabetes. Wow. El único en la familia que es diabético, que fue diabético, fue Martín, y murió ya estando nosotros en la Unión Médica. Ahí hizo hemodiálisis, fallo renal, y lamentablemente no se cuidaba como tenía que cuidarse. Los demás hermanos están vivos. Sí. Y viven entre la capital y Santiago. ¿Usted fue el único médico o hay más médicos? No, solamente médico fui yo, pero tengo una hermana, Eva María, médico veterinaria. Ok. Un doctor en animales en esa época, que ella se graduó, eran de los pocos que habían Era raro. en toda la región. Sí. ¿Y dónde estudió? ¿En qué universidad? Bueno, siempre estudié, antes que eso, tuve que estudiar primero en escuelas públicas. Ok. En la Ana Ramos, que ya no existe. Pero, ¿qué sucede? Que en la época política cambiante, Juan Boy, todas estas cosas, había pocas aulas y daban becas. Y me dieron una beca de estudio para estudiar en el Instituto Evangélico de Santiago. Y ahí hice todo mi trayecto en esa sola institución. Que estaba cerca de su casa también. Iba a pie. Sí, claro. Hoy había que ir con taxi, una cosa. No, pues tú tenías que ir a pie y de vuelta. Lógico. Era la época. Y luego estudié en la Pucamaima porque honestamente quería estudiar en la UAS, que era lo que estaba. Pero mi mamá me dice, pero mira, está saliendo aquí que hay posibilidades de iniciar en la Ucamaima de la época. Sí, era UCA. Estudiar medicina. Y efectivamente, yo soy matrícula 75. Y la primera promoción es 74. Comenzó en esa época. Entonces, ok, pero pasó un detalle. Quedé huérfano de padre y madre cuando iba entrando ya a la Pucamaima. Oh, wow. Pero mi mamá, antes de fallecer, que falleció del corazón, 51 años, consiguió una entrevista con Agripino Núñez Collado. Y yo fui junto con ella, y él le firmó una tarjetica y me dieron crédito educativo, crédito de transporte y crédito de libro en la Pucamaima. Y soy de los estudiantes que nos graduamos con crédito educativo en la... Salió con mucha deuda entonces. Bueno, en la época. En la época es la misma deuda de ahora, pero la única diferencia era que nosotros estábamos claros que teníamos que trabajar para pagarlo. Ahora yo veo que las mamás y los papás no quieren estudiar con crédito porque es muy caro. ¿Caro de qué? Todo es relativo. Totalmente. Y yo creo que una buena condición de una madre o un padre que no tenga las condiciones es que estudian con crédito. Sí, lógico. A mí me tocó también. Entonces estudié la Pucamaima ahí, con crédito educativo, hice teatro, hice música, hice de todo. En esa época porque te ayudan un poco también. Sí, lógico. Te daban media beca muchas veces. Exactamente. Sí, claro. Doctor, y eso me interesa mucho. ¿Cómo fue para una persona joven y estudiando medicina tener que terminar una carrera tan exigente sin sus padres? ¿Cómo fue enfrentarse a la vida así? Yo creo que funciona mucho la educación familiar. Y mis padres, tanto mi papá como mi mamá, por ejemplo, te decían, nunca pretenda ir a Estados Unidos. Sí, exacto. Te lo decía. Eso no es bien. Hay que estudiar. Mi única herencia, decían ellos, es estudiar. Y nosotros vamos a hacer los esfuerzos para que ustedes estudien. Y todos nosotros tuvimos el mismo chance de estudiar. Y ellos consideraban que la mejor herencia era la educación. Y también las madres, como ella trabajaba solamente hasta media mañana, se quedaba todo el tiempo en la casa y eso influye en la lectura, en la matemática, en la buena escritura, porque la mamá era la sala de tarea. Así es. Había que revisar todo y esa interacción llevaba a una educación, una formación
que fue lo que dio sustento, que cuando se fueron, hasta el día de hoy, yo creo que está viva. Excelente. Y sus hermanos, me sigue dando los consejos y normal. Exacto. Ustedes tuvieron una relación muy cercana con sus hermanos también, imagino. Claro. Algunos se fueron a la capital, otros que nos quedamos aquí en Santiago y quedamos todos con una excelente relación. ¿Y en qué orden de los hermanos? Yo soy el quinto de los 7. Eran los más pequeños entonces. Entonces queda el sexto y el último es el séptimo que vive aquí en Santiago, se llama César. Sí. Está Rey vivo y el que murió fue Martín. Y entonces, una vez usted termina medicina, ¿en qué año se graduó? 81. Exacto. ¿Por qué medicina interna? ¿Por qué no una especialidad más llamativa en la época? Lo que sucede, hay que ser honesto. Cuando tú rotabas por los hospitales, acuérdate, no había mucha especialidad. No, era solo medicina interna. Imagínate, a mí me impacta Jiménez hijo y Jiménez padre. Wow. Entonces, el doctor Jiménez Almonte, que él te decía a ti como estudiante barraco y que no cobraba nunca a las universidades, no corría, era que él te tomaba un paciente, hablaba con él, lo examinaba, no hacía análisis. Y él sabía lo que tenía. Y ya sabía lo que tenía. Y él fue el maestro que yo tuve de cerca, luego tuve con el doctor Jiménez hijo. Olavarrieta, papá, claro. o Jiménez Olavarrieta. Nosotros le decimos Jiménez hijo, que también falleció. Entonces, la época era la época de clínica. Sí, sí. Acuérdate que ese internista era visto como cardiólogo también. También. Y tenía que enfrentar los grandes problemas. Yo recuerdo que entonces comenzaron a llegar algunas especialidades, y quiero darte la historia de Jiménez padre, que él era licenciado en medicina. Porque la UAS todavía no tenía el título cuando él primera vez se graduó. ¿Tú sabes qué hizo él? Volvió y se inscribió para tener el doctorado. Wow. Porque entonces, como me dijo a mí, estos doctorcitos se creen la gran cosa y no saben nada. Entonces, él era de la época que si tenía que leerse un libro como el Cecil, que es la que tenía, sí, era de cabo a rabo que lo leía. Entonces, si tú veías los datos clínicos, estigma cirrótico, en esa época era florido, porque no se hacía un diagnóstico temprano. Era ahora hacemos siempre. Diagnóstico temprano y detectamos antes de ir a los cuadros clínicos típicos. El día pasado me topo yo con una persona que me pone la mano así para enseñar algo y le veo los dedos en palillas de tambor. Sí. Y yo le digo, ¿y esto? ¿Y por qué te llama la atención? Me dijo, no, pues yo soy internista. Lógico. Entonces, le digo, eso se llama osteopatía hipertrófica idiopática y hay que descartar hipertensión pulmonar, qué enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, cardiopatías, etc. Dice, por eso no me lo han dicho a mí. Digo, si un internista te ve, te lo va a decir. Exacto. Porque el internista va viendo los detalles, los colores. Nosotros los internistas, hablando contigo, vemos las escleras. Totalmente. Vemos la piel. Vemos también el lobo de la oreja, a veces tiene una estría, que a veces tiene cardiopatía isquémica. La marcha. La marcha desde que entra. Sí. La danza arterial, si hay algún problema en el cuello. La gente no sabe que lo estamos analizando. Y nosotros estamos analizando todos esos detalles. Entonces, volviéndote atrás, la vida de clínica me atraía más por todo ese ambiente, el estetoscopio, el examen, hacer el expertise médico que hacemos. Eso impactó mucho, o sea, en la semiología de Mayer. Sí, claro. Una locura. Después cuando entramos a la residencia, la de examen clínico de Goy, eso era lo que se usaba en esa época. Entonces, quiero decirte que cuando llegó el electrocardiograma al Cabral Ibáez, era uno para todo el hospital. Y te voy a decir el nombre, Eunice, que era la que hacía los electros, andaba la pobre calle arriba y calle abajo para hacer un electro. Vaya emergencia. Vaya al cuidado intensivo que había en esa época. Ve a planta. Y ella era la única que podía hacer. Qué trabajito más complicado. ¿Entiendes? No había todas estas condiciones que hoy tenemos. Entonces, vuelvo y te digo, ahí fue que me introduje a lo que quería, que era hacer internista por la influenza. De esos dos primeros. Pero luego termino, quien me convence de entrar a medicina interna ya plenamente, el doctor Luis José Castillo. Ok. ¿Tú me entiendes? Primero vi la clínica de estos dos maestros y luego yo estaba haciendo la pasantía en la sierra, en las placetas,
y junto con el Plan Sierra, todos esos distritos que hoy yo los visito y me conocen, que hice la pasantía allá arriba, cuando llego, Luis José Castillo es el coordinador de medicina interna. Acababa de abrir la residencia. Entonces, me dijo, mira, esto es lo que hay. Esto es lo mejor, que yo cuánto. Y ahí concursamos entonces un grupo de médicos. Te voy a decir uno que murió ya, el doctor Lora Pereyú. Sí. Era compañero Era su mío. compañero. R1 era conmigo. Él hizo 2 años de medicina interna y luego consiguió una beca, hizo cardiología en Brasil. Sí. En conclusión, el hospital Cabral Ibáez estaba muy nuevo, acuérdate. Era muy nuevo. No era que estaba así, sino que se hacía. Ahí murió lamentablemente Elías Curi en cardiología y comenzaba a dar los pasos de que el infarto ya no que había que dar los 3 días internos o 4 días sin moverse, sí. La deambulación temprana, que había algo que había que hacerle un poquito más, que son las enzimas cardíacas, etc. Estaba en ciernes, todo lo que ahora nosotros tenemos tan Recuerda claro. Que era la época que yo viví, que él venía con dolor abdominal, era una laparotomía exploratoria. Había que abrirlo porque no había ningún otro método. No había tomografía ni resonancia ni nada de eso. Entonces, cuando usted se graduó de médico internista, ¿cuál fue la realidad que usted encuentra en la ciudad de Santiago para un internista en la época? Bueno, para ser sincero, solamente el doctor Luis José Castillo era que tenía el concepto de aperturar a esa especialidad que se llamaba medicina interna. Sin citar nombre, había otras instituciones que decían que no, que tú tenías que ser específico, que tenías que ser o cardiólogo, neumólogo, etcétera, endocrinólogo que acababan de comenzar a llegar. Y el doctor Castillo, sin embargo, abrió las puertas a los internistas inicialmente. Y luego entonces nosotros hicimos una clínica, ya desapareció hace tiempo porque de ahí pasamos a la Unión Médica, se llama Grupo Médico Nacional, se llamaba. Oh. Y el nacional era porque todos los que estaban graduados eran dominicanos y graduados acá de las residencias. Sí. Entonces, el ginecólogo, los pediatras. Todos eran de los hospitales nacionales. Era de especialista pequeña, entonces ya en 1997 comenzó ya la Unión Médica con una apertura más amplia y son una de las clínicas que tiene más internistas en el país. Definitivamente. Sí. Y entonces abrimos ese concepto amplio de que ese nuevo médico podía bajar costos, podía mejorar la rapidez del internamiento, etcétera, etcétera, lo que ustedes conocen hoy en día. Un aspecto importante de su historia y que todo el mundo le reconoce es en la fundación de lo que hoy conocemos como ADOMAINT. ¿Cómo nace ese concepto y cuál era la necesidad de la época que los movió? Muy interesante porque yo veo que tenemos una pasión aquí en Santiago. Ya estábamos graduados un grupo y veíamos que para cuando salía un concurso había que ir a la capital, con todo el respeto de los amigos de la capital, pero había que ir a buscar a un doctor y ese doctor a la hora que podía ayudarte a hacerte una carta. Que la oficina era su propio baúl de su carro. En el baúl del carro, porque yo estaba, entonces en el baúl sacaba la cosa y nos firmaba y la cosa. Y si yo necesitaba otra carta, otro proceso. Wow. Es más, si yo te enseño la carta mía, tú dices, ¿pero y qué es esto? O sea, en la forma que estaba aquella vez. Otra cosa que me llamó la atención, con todo el respeto de nuestros colegas de la capital, que no estoy de acuerdo, era que el sello de ellos era muchos órganos separados. Y digo, por la medicina interna no es eso. Es la integración del paciente. Exacto. Entonces, de ahí que surge el logo que hicimos de el paciente con el caduceo médico sobre él. Era la visión integral de ver al paciente desde el punto de vista psicológico incluso. Todo. Biológico y de todas las social patologías. Y todo eso. Que cuando un paciente te dice, para un internista, tengo dolor de cabeza, le garantizo al que está viendo este podcast, nunca vamos a pensar que es un tumor. No. Vamos a pensar en más de 100 patologías, lamentablemente para ellos, sí. Pero vamos a ir por frecuencia, por prevalencia, cuáles serían eso. Entonces, el internista te puede decir, ¿ha perdido peso?
tiene lagrimeo, ha tenido náusea, ha tenido vómito, ¿a qué hora te da? Y yo relajo a los jóvenes aquella vez que el internista es como la canción de José Luis Perales. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? O sea, esa es la pregunta. Y la contextualización de lo que te trae aquí. Entonces, la pregunta es la llave hacia el diagnóstico. Totalmente. Y eso todavía hoy, y estoy dando consulta otra vez ya, porque como ministro no podía, ahora como senador lo puedo dar. El paciente te dice, pero que no me hablan así los médicos nuevos. Me pasa mucho. Entonces, cuando se topa con un internista que conversamos, hablamos, tocamos, usamos el estetoscopio, usamos las manos y después le vamos a indicar la sonografía, rayos X, pero no lo voy a citar aquí, como está pasando en Estados Unidos. Los pacientes que tú recibes, dominicanos de la diáspora que vienen, te dice, doctor, que ellos nada más me indican los análisis, me dan estos frascos mamey, que tú lo has visto, que son como 10, y ya. Una farmacia. Una farmacia. Y si el paciente le dice, ¿usted sabe que no puedo dormir? Otra pastilla. Otro medicamento para la farmacia. Y me siento algo en el estómago, un omeprazol. Es cierto. Yo creo que tengo colesterol alto, una estatina. Entonces, eso, cuando ellos vienen aquí, disfrutan conversar, que tú lo examines, que lo escuches, que lo veas. Entonces, esa parte sigue siendo lo que es el internista. Entonces, con aquella ocasión, ¿qué hicimos? Esta parte norte, si tú observas, ¿cuántos internistas hay de este lado? Muchos. Son muchos más. En la capital no ha tenido, y en otras regiones, no ha tenido ese flujo. Sin embargo, cuando siendo ministro, ampliamos nuevas residencias de medicina interna y de pediatría y de otras en varios lugares del país. Así es. Porque es la forma de actualizar un diagnóstico mejor para los pacientes, criterios, protocolos, y el internista puede jugar ese rol de avanzar la medicina. ¿Y cuántos internistas habían en Santiago de esa época? En 1989, cuando ustedes se reúnen, si no mal recuerdo, porque he investigado en el restaurante El Dragón. La foto te lo dice todo. Esa es muy en el restaurante desaparecido del Dragón, que incluso hay algunos de ellos que después eligieron otras especialidades, pero en total eran como 20 y pico, como tú puedes ver en la foto. Y ahí surgió, como ese trabucazo, vamos a decir, de Mella, la sociedad inicialmente y luego la asociación de ADOMEI, donde nunca se paró. Me explico. Acabado de salir un congreso de primera. Y de una vez comenzamos, primer congreso de medicina interna. Así es. Pero no con 2 o 3 personas, con internacionales inmediatamente. Y aquí hay que darle gracias a las casas comerciales que nos apoyaron inmediatamente. Sí. Toda una vida las casas comerciales respondieron a esa parte. Y también hicimos la interacción con las demás especialidades que invitábamos a cada uno de los congresos. O sea, como el caso de neurología, el caso de cardiología, cada una de estas siempre participaban. Pero era la primera vez entonces que veíamos la medicina interna entonces expresándose. Es tanto así que hace apenas un año atrás se formó una sociedad que ahora se llama así, del norte. Sí. No voy a decir el nombre para evitar conflicto con los capitaleños. Sí. Pero dicen ellos, nos inspiramos en los internistas, en lo que ustedes hicieron. Cierto. Porque ellos dicen, ¿cuál es el problema? Que usted, con tantos miembros como tiene medicina interna, y esa especialidad tiene tantos miembros, no puede hacer una actividad sin permiso de la capital. Totalmente. Eso está mal. Entonces, cada región tiene su problema. Una de las tesis que nosotros decíamos es, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recibieron órganos fosforados? No, pues era un tema de nosotros en los primeros congresos. Claro. La intoxicación por órganos fosforados, pero no por 3 pasitos, sino por la fumigación que hacían. Y más aquí por el tabaco y todo eso. No, también la gente de arroz, de banano y toda esa zona, que el doctor de aquella época era un médico de Mao, desaparecido, que fue el primero en usar
atropina a altas dosis, Sí. cuando los libros decían baja dosis. Y todos aprendimos entonces que había un tratamiento diferente Wow. para el edema pulmonar no cardiogénico por órgano fosforado. Entonces, ya se crearon más residencias de medicina interna Sí, en la claro. ciudad. Hay confianza en el médico de nosotros y ya tenemos una buena relación con la parte de la capital. Inicialmente hubo resistencia y eso forzó, yo estoy seguro, que a los demás miembros después tuvieron que incorporarla Sí, para claro. que se formalizara y se viera claro que pudiera existir una asociación de internistas de la región norte y que podía estar todo el país que quisiera. Así es. Yo creo, y siendo presidente en este periodo, que ha sido mucho más sencillo, viniendo de esa historia tan vasta, como usted dice, de esa credibilidad que tenía la gente que fundó Adomain. Usted habla de cómo las casas farmacéuticas desde el primer momento apoyaron a Adomain y sigue siendo así. Nosotros tenemos congreso que será dedicado a su amigo José Antonio Galarza en septiembre y prácticamente está vendido a estas alturas ya. Porque las casas farmacéuticas confían en la historia que tiene Adomain haciendo eventos de calidad, pero también en que se está haciendo una inversión que es rentable para ellos también. Y además que la Asociación de Medicina Interna Adomain ha seguido con algo muy importante. No es pedir irte de fuera a un viaje, es hacer los congresos locales para que puedan desarrollarse nuevos valores que existen en el conocimiento, en la especialización. Así es. Y tengan luz, porque cada uno de nosotros cuando íbamos a una conferencia nos sentíamos muy orgullosos de presentar nuestros temas. Yo siempre recuerdo que Galarza te puede decir que hicimos un simposio en la playa y entonces... ¿En la playa? Sí, hicimos uno que digo en los hotel de playa. ¿No? Pero fue de este lado, no fue para el este, que a ustedes les gustaba mucho ir al este, pero fue aquí en el norte. Y había un encuentro con el experto. Yo era el experto, ¿no? Sí. Y era a las 7 de la mañana. Sí, yo lo recuerdo, yo fui a Entonces, yo le decía... Plata. Yo le decía al que no iba que yo lo iba a difamar si no iba. Ahí estaba todo el mundo presente. Sí, yo era residente. Y claro, todo el mundo fue a ese encuentro que hicimos. Hablamos mucho, fue del síndrome metabólico. Que era lo que estaba más en boga en ese momento. En esa época. Lo que te quiero decir que la parte y la impronta que ha hecho medicina interna en esta región ha sido interesante. Fíjate que inmediatamente hicimos... lo que es el maestro de la medicina interna, claro, el clínico del año que hacían, los congresos dirigidos a personas que estuvieran disponibles, no solamente a los fallecidos. Lógico. ¿Entiendes? Entonces fue cambiando esa revolución que hicimos y que hoy en día ustedes, a las nuevas generaciones, ahora con estos podcasts, pues le están dando la parte interesante, la parte digital, la parte de conocimiento, de que todo el mundo se entere lo que es hoy la medicina interna. A mí me encanta conversar con todos los médicos internistas que han venido, porque la historia, muchas veces la gente ve solo la fachada, ese éxito, pero no todo lo que hay detrás. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención de usted es su vocación por el servicio a la comunidad. ¿Cómo nace esa intención? Bueno, escuchando lo de su madre y lo que hacía en Pueblo Nuevo, me luce que puede ser por ahí. Pero esa vocación a la política, ¿de dónde viene? Hay otro detalle. Es en la formación comunitaria que me hizo la Pucamaima, porque fue la primera universidad que entró con medicina comunitaria. Ok. Y había que dedicarle 2 horas prácticamente diario a visitar la comunidad. Oh, wow. El plan de vacunación lo aplicábamos, hacer diagnóstico. Entonces, esa cercanía con la comunidad, aquella época, acuérdate, desparasitar a un niño y ver los parásitos. Wow, sí, porque se veía. No como ahora. Que el lumbricoide se veía muy claro. Ahora uno ve que un huevo de que si yo cuando antes no. El marasmo, ver la desnutrición real, ver el cuasiocor cuando comenzó a surgir, porque ahora tenemos el problema de sobrepeso y obesidad. Pero en esa época era el marasmático, el niño desnutrido. Pero ver la realidad, cuando luego soy ministro y la gente, había problemas con la vacunación, acuérdate de COVID, entonces nos inventamos el casa por casa recordando la época. Entonces,
había de que una resistencia según las encuestas de un 30% que no se quería vacunar. Pues fíjate, eso no era así. Cuando fuimos casa por casa, la gente se dejó vacunar, te brindaba un café y yo le preguntaba, ¿y por qué era que no se vacunaba? Entonces me dice, doctor, porque pensábamos que ustedes venían a vacunarnos a nosotros. Pero el puesto está cerca. Dice, no, creíamos que ustedes tenían que venirnos a vacunar y estábamos esperando. Entonces, la medicina comunitaria influyó muchísimo. Y la unión, tú has visto la unión de la creación de Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. Esa unión, de esa parte de los servicios, de la primera encuentro, con lo que es medicina interna, ha llevado a la participación política, porque conocíamos lo que estaba pasando, pero conocemos algo más importante, conversar con la gente. Eso llevó a que era más fácil hacer una política. Así es. Porque el internista conversa, hace un historial clínico, sí, pregunta los signos y síntomas, manda a hacer unos procedimientos mínimos y obtiene un diagnóstico. Así es. Entonces, es lo mismo que hay que hacer en la comunidad, lógico. Entonces, en la política es lo mismo, signos y síntomas. Que aumenta la delincuencia, que pasa un problema del desempleo, tú vas uniendo los signos y síntomas. Hace un diagnóstico situacional de donde está ocurriendo y tiene que aplicar política de Estado para nosotros poder resolver esos problemas. Entonces, no estamos lejos de que hoy en el Senado hay 6 médicos. Sí. De diferentes especialidades, pediatras, neurocirujanos, amigos, ginecólogos, que están implementando leyes. Entonces, tenemos el conocimiento del ser humano que le falta educación o le falta salud, le falta empleo, entendemos ese proceso y le damos el toque humano dentro del Congreso, ese grupo de especialistas que estamos allá. Y bueno, una de las primeras posiciones en la que la ciudad lo reconoció a usted fue cuando dirigió el hospital José María Cabral Ibáez. Eso fue un gran sueño. Sí. Cuando un primer egresado llega al Cabral Ibáez, como también yo llegué dando clases en la Pucamaima como director de la carrera de medicina, sí, antes de ser director del Cabral. Bueno, pues ahí tú podías ver la realidad. Pero mira este detalle. Llego director del Cabral Ibáez 2000. Situación difícil del hospital, había mucha crisis, la emergencia abandonada. Y yo dije, pero ven acá. Yo le puedo tocar la puerta a los egresados de aquí, que muy exitosos, ortopedistas, ginecólogos, sí, todo eso es muy exitoso. Y quiero darte el testimonio que más de 60 médicos nos donaron dinero y remodelamos la primera vez la emergencia con el dinero de ellos. No y eran egresados del Cabral Ibáez. Qué bueno que la población sepa que un ortopedista egresado del Cabral tiene calidad. Sí. Y qué bueno que después ellos puedan especificar más todavía en articulaciones, en columnas, etc. Pero la formación del Cabral Ibáez en la parte de cirugía, anestesiología, medicina interna, ahora tiene ya muchísimas especialidades como cardio, neuro, tiene otras especialidades. Yo estoy hablando de la época. Y qué detalle, que como residente, como médico del staff, sabía que eran las necesidades que tenía el Cabral Ibáez. Y inmediatamente usted la vivió, usted no vino de afuera. Comenzamos a implementar y hacer los cambios necesarios. Y esos fueron 4 años exitosos. Fuimos reconocidos internacionalmente también, el Estado nos reconoció. Pero lo más importante fue la ampliación de nuevas residencias. Y de ahí mi vínculo con terapia intensiva. Exacto. Que tanto el doctor Edgar Luna y Pedro Mendoza hicimos a la brava la primera residencia de terapia intensiva del país. ¿La primera del país? También. Wow. Y fuimos reconocidos recientemente, Edgar Luna, Pedro Mendoza y nosotros, fuimos reconocidos por ser los fundadores por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Crítica. Wow. Entonces, fíjate que yo había hecho un entrenamiento de 1 año en México. Sí. Gracias también al Hospital Cabral Ibáez. Sí. Porque el Cabral, yo estaba como clínico del Cabral Ibáez y me permitió irme 1 año a México manteniéndome el salario. O sea, el vínculo con el Cabral es así. Entonces, regreso
en el año 1996-97 como intensivista de la época. Acuérdate que no habíamos tanto. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Unión de voluntades. Lo poquito que teníamos cada quien, gracias a Salud Pública de esa época, nos permitió abrir la residencia. Y hoy, ¿cuántos intensivistas hay? Más de 70 en esta región. Muchísimos. La región que nutrió en COVID, ¿tú crees que fue Santo Domingo? No, ¿Cuántos fue el Cibao. intensivistas mandamos desde Santiago hacia la capital? Más de 12 intensivistas fueron a hacer un trabajo maravilloso en la época de COVID porque no había recursos humanos. Sí. Es decir, que el Cabral Ibáez ha sido la fuente de poder garantizar hoy que Santiago es la ciudad con mayor crecimiento en salud pública y privada, pero observa cuántos centros privados de calidad tiene Santiago con relación hasta la misma capital de la República. Sí, es cierto. Son los más grandes del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso motorizó el Cabral Ibáez y siempre hay que volver a recordar que el Cabral Ibáez hay que devolverle algo siempre. Sí, claro. Y mantenerlo. Está también el Hospital de Seguro, claro. El Arturo Grullón, y cada quien va a defender su territorio. Yo tengo que defender el Cabral Ibáez. No, lógico. Y más que, obviamente, usted hasta creció relacionándose con el Cabral, esa es su casa. Entonces, doctor, quiero que sepa sí. que políticamente lo que más te reconocen todavía hoy los votantes fue mis 4 años al Cabral. Sí, por eso lo menciono, porque incluso ahora la gente sigue hablando de que fue una gestión impoluta, que casi siempre la gente que asume ese tipo de postura tiran cosas. Porque es un hospital demasiado demandante y exigente. ¿Y cómo ha sido combinar ser médico internista y usted que hizo intensivo por mucho tiempo también con la política? Porque ambas cosas requieren demasiado de su tiempo. Como ministro primero, la clave fue, si tú te observas, es que como internista llego en la época de COVID y el internista entiende la panorámica de este cuadro clínico nuevo y nos integramos completamente a la pasión y todas las enfermedades están muy vinculadas a medicina interna. Exactamente. Entonces eso me ayudó muchísimo ser internista y hacer política de Estado en salud con la pública. Visión de un médico internista. Claro, la visión integral, ver los datos, todos los detalles. Y entonces en la parte política, ya cuando estoy como senador, pues la integración, gracias a que puedo ejercer y tengo una pequeña tanda lunes en la mañana y viernes en la mañana como internista, ahí en la Unión Médica, y sigo como senador. Entonces, como senador, también ayuda, porque hay 2 leyes que tienen que ver directamente con nosotros, que es la Ley 8701 de Seguridad Social y la Ley General de Salud 4201. Y ambas leyes estamos trabajando en la comisión bicamerales que están ahora mismo en pie. Y eso te permite también que la política de Estado vinculada a lo que es la salud permite entender el catálogo de prestaciones, de medicamentos. Implementamos, por ejemplo, en salud pública la estrategia HAR para darle medicamentos antihipertensivos para la diabetes y para el colesterol gratuito, todos los que tengan más de 45 años. Pero entendemos que la enfermedad más prevalente, o sea, un 32% de la población es hipertenso. En los estudios que hicimos, como internista, diría uno, como salud pública, nos interesó eso. Entonces, esa integración política de Estado como internista, como médico, ayuda a ver a otras que puedan ocurrir. Porque está la ley del agua, por ejemplo. Claro. Ver todos los factores que afectan al humano, uno como internista siempre va a buscar la parte mental. Por ejemplo, no que si va a entrar o no la salud mental en seguridad social. Pues claro que tiene que entrar. Tiene que entrar. Porque es una enfermedad más. Casi todos nuestros pacientes llegan con un trastorno de salud mental. Entonces, en eso
el ser clínico, haber vivido toda esta parte, nos permite que con la evolución, ¿por qué no?, de educación, dar clase por muchos años, Claro. la vida pública en un hospital, por más de 25 años en el Cabral Ibáez, exdirector de ahí, en la parte privada como presidente, y como médico, y como político, tengo que defender entonces todos esos sectores para una sola cosa, para el bienestar de los pacientes. Así es. Ahí, no sé si les expliqué antes de esto, pero este es el episodio especial del Día de los Padres y queremos honrarlo como siendo el ideólogo de lo que hoy es ADOMAIN. Pero yo quisiera hacer una pregunta, porque con tantas cosas que usted ha hecho, doctor, y ya la gente tiene como pinceladas, porque podemos durar una temporada hablando de cada No cada uno de episodio. esos detalles. Sí. Exacto. ¿Cómo ha sido ser papá? Y hábleme un poco de sus hijos y de su familia. Bueno, creo que la bendición de tener los hijos, que en primer lugar que eran sanos, o sea, nacieron con buenas condiciones, es una bendición. Sí. Aprendí de un amigo que se llama Pepín Corripio, a algo que él me decía el día pasado y me dijo, un ejemplo vale más que una hora de consejos. Así es. Entonces, tú siempre sabes, cuando te hacen un reconocimiento, dice, le pido perdón a mis hijos, a mi familia, Porque que no le quité estuve su con ellos, tiempo, le quité eso, su tiempo. No, yo creo que mis hijos, con la ayuda de mi esposa, lógicamente, que también trabajó durísimo en la educación de ellos, pero el ejemplo ha servido que los tres hijos, Daniel, que es el que Mi amigo, dice cardiólogo, claro. Internista primero, Sí. cardiólogo, ecografista, ahora en imagenología, con angiostat coronaria, Sí. esa cosa. El caso de Melissa, psicóloga, y entregada a la consulta también, tiene maestría en ese sentido. Y Miguel, que no está en la área de la salud, que es ingeniero industrial, pero tiene maestría en diferentes áreas y está viviendo en Miami. Los tres son ejemplos de trabajo, de estudio. Entonces, hoy en día, tú sabes bien, Robert, que si un hijo te va con problemas, se le... Papá paga las consecuencias también. O si el papá hace algo, también se le pega a los hijos. Así es. Hay una unión de que en el desarrollo de la familia hemos ayudado en todo ese sentido y los hijos míos son mejores que yo. O sea, en cada una de sus áreas me superaron enormemente, mejores roles académicos, mejores títulos, y eso es la satisfacción como padre que uno tiene. Así es. De que hemos cumplido con esa parte, hemos cumplido con todo lo que me dio la vida pública, porque hay que darse cuenta que usted no pagó en el Cabral Ibáez para formarse. Exactamente. Usted recibió. A uno le pagan, al contrario. A uno le pagan. Entonces, a veces tenemos que pensar, ser agradecidos. Totalmente. Entonces, agradecemos que tanto mis hijos, como mi esposa, que lo cuidó bastante bien, y que es doctora también, cuidó todos esos detalles. Entonces, hay que invertir en cada una de las áreas que tú te enfoques. Hay que enfocarse. Cuando tú estás en la educación, esté en la educación. Exacto. Cuando estás en el servicio, está en el servicio. Cuando está en la familia, está en la familia. Exacto. Cuando está en ADOMAIN, hay que estar en ADOMAIN. Totalmente. Doctor, ¿y los nietos? ¿Cómo es esa vida de abuelito? Sí. Tú sabes que ahí viene la parte... Sí, es la parte divertida, ¿verdad? Porque tú puedes hacer lo que quieras con los nietos, con los hijos no. Los hijos, fíjate cómo tú te frenas para explicar la educación. Sí, claro. Y tenemos 6 nietos. 6 ya. Entonces ahí están 2 hembras que viven en Miami, Sofía y Abby. Y están entonces aquí, el que tú conoces, hijo de Daniel, que es el mayor, Mauricio. Sí. También tiene a Rodrigo. Y Melissa tiene a Milo y Milán. Entonces, nada, compartir con los nietos y disfrutar de ellos es lo que nos toca ahora, de 6 nietos. Y que lo bueno del caso es que todos saben que soy senador. Sí. Sí, cuando estaba ministro sabían que era ministro. Claro. Es decir, que ellos están al tanto de que puedo servir también de ejemplo para ellos. Así es.
Y ellos sienten la presión para que tú sepas, porque se lo dicen en la escuela. Pero ese que está ahí en la foto, cuando estábamos en campaña, ese tu abuelo dice, sí, va a ser senador, vamos a suponer. Wow. Entonces, pero también cuando pasa algo, dicen, tu papá es senador que se encargue de tal cosa. Y me lo dicen. Es decir que ya los nietos también participan de esto. Y Así creemos personalmente, cada uno tiene que vivir diferente historia. Así es. Yo le decía el día pasado, en un homenaje que me hicieron en la Unión Médica, que la vida al final va a ser contar historia. Así es. Yo tuve programas, como tú, se llamaba 3 temas. Sí, me Entre el acuerdo. universo, estuve ahí Sí, con ya. Fausto Hernández y hablábamos 3 temas. Un tema nacional de política, Sí. uno que internacional y uno de salud siempre. Sí, porque ustedes, y es bueno que la gente sepa, porque tenemos memoria corta en este país, que nada de lo que estamos haciendo fue cosa como que le inventamos nosotros. De hecho, la misma doctora Mary de León, que estuvo aquí también, una comunicadora. Mary de León estuvo conmigo, entonces te iba a contar Sí. en Mundo Médico. Mundo Médico. Y la gente lo lloró cuando nosotros ya... Yo tuve que dejar antes porque Sí. me fui a dar clase y director de la carrera. Y ella siguió con Mundo Médico un tiempo más. Es decir que comunicación, lo que ustedes están haciendo hoy yo estoy seguro que algunos de los padres que están celebrando su día, pues habrán visto una historia y cada Así uno es. de ellos tiene su historia. Hay que agradecer a grandes compañeros y maestros, que no lo podemos decir por la cantidad, Son muchos. que tocaron tu vida. Aquellos que te enseñaron a tomar un estetoscopio, a examinar a un paciente, ponme la mano de esta manera, a percutir, que casi no lo quiere ser nadie. Eso fue en la parte así de formación. Pero Así al es. final tú te vas a dar cuenta, en gerencia, que es una de mis pasiones también, porque fui gerente de la Unión Médica por 13 años, director de la carrera de medicina, el Cabral, el ministro de Salud, es que tú aprendes desde que llegue, comenzando con el vigilante, con el portero, hasta lo más encumbrado, todo pertenece a la gerencia. Y a veces tú aprendes más con una enfermera 100%. ¿no? Que quizá con un compañero médico. Así es. Porque como la enfermera ha estado observando y vigilando, dice, doctor, he notado tal cosa. Entonces en la vida aprendí que el liderazgo no existe si no es de 360 grados. Así es. Si tú no estás con todos, entonces no eres líder. Hay que estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque en primer lugar, todos te van a enseñar algo y todos son seres humanos. Así es. Tenemos 36 años de Adomain, ya terminando. Vi a María Fortuna, que lo dije en una reunión que me mandó. Sí. Entonces le pregunto, ¿qué consejo le da a los jóvenes internistas? No sé si usted se ha dado cuenta, pero la lista es enorme, sobre todo de médicos jóvenes. Y se lo pregunto porque creo que ese legado de lo que ustedes construyeron, tenemos que mantenerlo, es nuestra obligación. Entonces, ¿qué consejo le dan a los internistas en cuanto a trabajar por su Adomain? Es muy fácil. Ser internista lo primero. Sí. Ser internista en el día a día. Ser internista en la soledad. Ser internista en la comunicación. Pero ser internista quiere decir que tenemos más que leer y que más que aprender que una especialidad específica. Así es. El reto es mayor. Pero tiene que disfrutarlo. Así es. Tiene que disfrutar que cuando te cae una enfermedad nueva, como pasó con el COVID, a leer y a aprender todos sobre la enfermedad. Entonces, el reto es que tu paciente comienza con tu paciente una relación directa de la relación médico-paciente. Médico-paciente, pero es de verdad. Porque lo único que te va a enseñar a través del tiempo es el paciente. Sí, es así. Entonces, junto con tu paciente, que vendrán nuevos signos, nuevos síntomas, junto con tu paciente, actualizarte, pero no con el celular. No me veas solamente el protocolo del celular. Así es. O peor aún, el ChatGPT. Sí. ¿Cuál es el tratamiento para tal cosa? Entonces los pacientes, me lo dice mi hija Melissa y Daniel, que son médicos y ella es psicóloga, por ejemplo, te llegan y te dicen, yo creo que tengo esto, porque lo consulté en ChatGPT y dice Así esto. es. No.
ese contacto maravilloso y único del internista con su paciente, tenemos que preservarlo. Debe seguir leyendo y profundizando. Tampoco irse muy arriba y serte entonces un filósofo socrático. No, espérate, bájale algo. Sí, exacto. Hay que aterrizar la información, convertirla en el bienestar de los pacientes. Volver y mantener tocando a los pacientes. Ahí es que está la clave. No existe, te pregunto, Robert, si algún paciente ha chequeado tus títulos. Nadie ve eso. De hecho, el paciente llega, te quiero ver, doctor Díaz, quiero estar contigo, me siento esto. Y nadie sabe en qué universidad fuiste. No, nada. Ni si fuiste fuera del país, nadie le importa eso. Tengo diarrea. Y si tú maravillosamente dices, no, pero fíjate, como me pasó un día pasado, la paciente vino por otras cosas y dice que tengo una diarrea que no se me quita. Cuando reviso el tratamiento, ella estaba tomando 3 veces la dosis de magnesio, de citrato de magnesio. Entonces, tiene que obviamente darte diarrea. Así es. Entonces, los detalles finos nos pertenece al internista. Así es. Saber que una tos seca, ¿qué significa para nosotros? Que va, sí, puede ser una alergia, puede ser una parasitosis, pero puede ser otro cuadro pulmonar que esté comenzando, etc. Ese arte de saber que si yo camino y me canso, no es solamente el corazón. Totalmente. Puede ser el pulmón, puede ser anemia, puede ser fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el consejo que le doy a los nuevos jóvenes. Mantenerse fijo con su paciente. Otro detalle para los jóvenes, nadie te quita paciente. No, cierto. ¿Y tú sabes quién es el que más te refiere? El otro paciente. Totalmente. No espere que te va a referir otro compañero o colega. No, ellos te van a referir. Sí, pero el que más refiere, en la gran mayoría, es otro paciente que se siente agradable, que te siente confiado contigo. Y por último, el internista es el médico de cabecera para siempre. Así es. Y tú tienes que saber cuándo referir. Saber, como discutimos con mi hijo Daniel, saber que un diabético de tantos años que no tiene síntomas, hoy se beneficia de una angioedema coronaria. Totalmente. Y podemos descubrir esa cardiopatía silenciosa, etcétera. Pero podemos descubrir ya con detalle de un simple examen de orina antes de que tenga que ir al nefrólogo. ¿Qué podemos hacer con eso? Etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, estos jóvenes tienen una ventaja, un mundo más grande. Así es. Si yo quiero hoy, déjame buscar otra vez todo el desarrollo cerebral, cuáles son las enfermedades, tú lo puedes ver. Hoy virtualmente lo puedes ver. Eso es bueno. Lo que tú no puedes es quedarte ahí. Porque tiene un paciente que está presente. Y también les aconsejo, si acaba de ver un paciente por primera vez con un dolor de cabeza, no me le haga una resonancia de inicio. Totalmente. Porque cuando sale la resonancia normal, ¿qué vas a hacer? Porque el paciente te va a decir... Doctor, si ya quemaste esa barca, ¿qué va a hacer para me pasó con uno, no fui yo el culpable, sino que él me decía que quiero hacerme un estudio. Costó tanto. Y yo le dije, pero yo te decía que podía salir normal. Y salió normal. Entonces, a veces hay que hacer un estudio específico, 100% de acuerdo, pero que tengamos criterios. Totalmente. Doctor, gracias por haber estado aquí. A mí me hubiera gustado durar mucho más tiempo porque hay otros temas que quisiera tratar. Seguro en otra oportunidad tendremos el espacio. Pero sé que su tiempo hoy ha sido complicado y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. No como senador, sino como Daniel Rivera, el fundador, uno de los padres más importantes en Adomain. Y quiero, sobre todo, doctor, y eso es bueno que sepa, que queremos que esto quede como una memoria histórica. Siempre el segundo episodio de cada mes del podcast es con la gente que fundó esta sociedad, con los pasados presidentes que han construido la historia tan vasta que tiene Adomain hasta el momento, y le agradecemos infinitamente. Bueno, pero yo te felicito más bien porque en la época moderna yo no tengo una entrevista de el doctor Jiménez Almonte. Exacto. No tengo una de Jiménez Olavarrieta. Y hubiera sido algo espectacular. Entonces, esto queda registrado en la historia y muchas veces los nuevos jóvenes tienen que conocer
Así es. de dónde viene cada una de las cosas. Así que lo felicito a Domein por todas estas nuevas iniciativas que se unen a las anteriores, Así es. pero que tenemos que seguir avanzando. Así es. Y de esa forma, a través de este podcast que ustedes están llevando, que lo veo en Instagram a cada rato, ha llevado una nueva conducta, una nueva forma de llegarle a la población. Y ese es a través de ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en el episodio especial del Día de los Padres de ADOMAINT. Espero que le den like a este video, que dejen un comentario, que compartan para que todo el mundo conozca esa historia tan interesante del doctor Rivera. Y además, gracias a nuestros patrocinadores que en cada episodio están ahí. Nos vemos en el próximo.